Bueno, esa es la primera. Son varias las medidas que impulsa el presidente para ir en apoyo de la clase media, pero vamos a ver qué es lo que ocurre también con eso, porque por otro lado, corre de manera paralela y hoy se debatió en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados en la mañana, qué es lo que va a ocurrir con el 10%. ¿Es factible que los chilenos lo saquen? Esto evidentemente lo hace el presidente para contrarrestar esto y que no se vote ese 10%. Bueno, hoy fue una mañana álgida en el Congreso. Lucho Ugalde se encuentra ahí desde muy temprano, panelista, notero del matinal Contigo en la Mañana, que está con nosotros también en Contigo en Directo en esta tarde. Lucho, un abrazo a la distancia, qué placer verte nuevamente. Y cuéntanos qué ha pasado y qué sigue pasando en el Congreso. ¿Cómo estás, Toti? Hartas noticias, ¿ah? Sabes que hace poquito ya tuvimos algunas informaciones. La primera de ellas la subimos hace poco. 106 diputados se inscribieron para mañana. ¿Cómo funciona un poco el sistema? Recordemos lo que tú estabas diciendo hoy día. Lo que ocurrió hoy día fue principalmente el tema de la argumentación. Fue presentar distintos argumentos por parte de los parlamentarios, pero mañana es la votación. Como lo dijo Pamela Giles en la mañana, la madre de las batallas. Es mañana la votación que se va a realizar acá en el Congreso. Lo más seguro, lo que se espera es asistencia completa. Si mal no recuerdo, solamente el diputado Sebastián Keitel se inhabilitó por, al parecer, si mal no recuerdo, creo que tiene un parentesco con alguna persona que trabaja en AFP, si mal no recuerdo, si me pueden corregir se los agradecería también, pero al parecer es por eso él se inhabilitó, pero el resto de los parlamentarios, de los diputados, van a estar todos. Cuando se discuten estas normativas en una discusión de estas características, como es la que viene ahora, que es artículo por artículo, los diputados se tienen que ir inscribiendo para quienes van a hablar. Y lo que me acaban de contar recién, hace muy poco, es que el número de inscritos es un número récord. Son 106 parlamentarios los que mañana van a hablar antes de la votación. O sea, muy difícil que se cierre mañana, Luchito. Sí, la votación debería comenzar a eso de las 2 de la tarde. Entonces va a ser una votación larga. No sé si tú te acuerdas, Toti, yo me acuerdo haberla visto por lo menos, lo que fue la votación del aborto en Argentina, que fue una cuestión que estuvo durante toda la noche, prácticamente la madrugada, partió un día en la tarde y terminó el otro día en la mañana. Quizás no es descartable que eso pase acá, porque va a ser una votación bastante extensa por la cantidad de parlamentarios que se han inscrito para mañana comentar este tema antes, entregar sus argumentos, antes de proceder a lo que va a ser la votación en sí. Lucho, te queremos agradecer, vamos a estar atentos, por supuesto, en estos días aquí Contigo en Directo también, respecto a lo que ocurra en el Congreso. Gracias por informarnos desde la región de Valparaíso, y por ahora vamos a analizar también y seguir analizando aquí en el estudio las medidas que propone el presidente Piñera. Tenemos dos invitados, Jorge Alessandri, diputado de la UDI, y también Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Contigo en Directo. Parto con usted, diputado Alessandri. ¿Qué le parecieron estas medidas? Inevitablemente se entiende que salen para contrarrestar la idea de sacar el 10%, pero ¿es suficiente? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián, por el contacto. Evidentemente lo que todos queremos y lo que todos necesitamos es llegar con recursos frescos a la clase media. Y ojalá eso no haga daño. El presidente, más que lanzar nuevas ideas, ha complementado lo que habíamos visto la semana pasada de cómo llevar recursos frescos a esa clase media que el proyecto o la idea define como aquellas personas que ganaban más de 500.000 pesos líquidos antes de la pandemia. Y a todas esas personas les va a hacer una transferencia de dinero y además le va a dar una serie de beneficios en sus contribuciones, en el CAE para las universidades, en el pago del arriendo, y más allá de eso, un préstamo a tasa cero en dinero. Entonces, uno tiene todas esas posibilidades sobre la mesa y tiene que decidir. Estas posibilidades me ayudan, evidentemente que nunca es suficiente, pero me ayudan o me ayuda más sacar el 10% a la AFP. Yo pienso que todas las medidas, las 4 medidas expuestas o mejoradas hoy día por el presidente Piñera, son mejores que la AFP y además no te hacen daño a la pensión futura. Heraldo, muy buenas tardes. ¿Qué piensa usted respecto a esto? ¿Qué ayuda más? Bueno, a ver, en primer lugar, yo valoro que el presidente de la República haya dicho en su discurso que ha escuchado la voz de la gente. Me suena a una frase que lo escuché a otro presidente en el pasado. Sin embargo, la propuesta que él hace, particularmente la transferencia directa de un bono, que a mí me parece bien, porque nosotros estábamos abogando por una transferencia directa a las familias más vulnerables de clase media hace mucho rato. Es una transferencia
que va a las familias o a las personas que hayan tenido ingresos formales entre 500.000 pesos y 1,5 millones. Ingresos formales. Y ahí hay una confusión, porque si bien es cierto que incluye a trabajadores por cuenta propia, no queda claro si llegará a todos los trabajadores informales de clase media. Y lo otro es que hay que comprobar que hayan sufrido una merma de al menos 30% en sus ingresos formales. Es decir, todo esto, cuando uno entra al detalle y a la letra chica, probablemente tenga la misma reacción que han tenido otras medidas, que es que decir, bueno, yo prefiero entonces sacar directamente mis ahorros previsionales de mis cuentas de cotización previsional. Hay un punto importante para complementar, porque también va a tener montos decrecientes para los trabajadores con ingresos entre 1,5 millones y 2 millones que hayan tenido caídas de ingresos. Lo que usted dice, claro, es el 30%. O sea, se entiende que si un trabajador que ha tenido una reducción de su sueldo, pero que le redujeron un 25%, por ejemplo, y no el 30%, no va a tener esto o no va a poder acceder a estos beneficios, dice usted. Así es, y además están los trabajadores que ganan o que reciben menos de 500.000 pesos de ingreso. Claro, ellos serían beneficiarios del IFE 2.0, que francamente no ha llegado a toda la gente que debería llegar por los enredos de tener que cambiar la información de los datos del registro social de hogares, de tener acceso a internet, etcétera. Pero ahí va a haber una diferencia. Ojo, los que tengan ingresos menores de 500.000 pesos van a recibir máximo 400.000 pesos si fuera una familia de 4 que no tiene ingresos. O sea, se le da menos a los que tienen menos y más a la clase media, dice usted. Exactamente, esa es la diferencia que se establece. Ahora, va a ser por un periodo limitado, pero hay que establecer claramente que ahí hay una diferencia. Ya, pero ahora, yo quiero rescatar algo del mensaje del presidente que me pareció quizás lo más significativo. El presidente dice: estamos dispuestos a un diálogo para reformar de manera profunda, estructural e integral el sistema de pensiones. Eso creo que es lo más significativo, Heraldo, si es que detrás hay voluntad política, porque este sistema de AFP no se sostiene más y hay que cambiarlo de manera estructural. Y ahí hay un mensaje que me parece significativo de parte del presidente. Contésteme, ¿prefiere el 10% hoy día o prefiere las medidas que acaba de proponer el presidente hoy en la tarde, si tuviera que quedarse con una alternativa? Bueno, yo creo que nuestros parlamentarios, yo me atrevería a decir todas las bancadas de oposición, van a seguir adelante con el voto en favor del retiro del 10% de las AFP, no tengo ninguna duda. Yo creo que la gran interrogante es si los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional que votaron a favor del retiro del 10% van a cambiar su voto en función del paquete que ha presentado el presidente y de las presiones o intentos de convencerlos de cambiar su voto. Preguntémosle al diputado Alessandro. Diputado. Exactamente, yo creo que él es el que tiene que responder esa parte. Humberto, y mil disculpas porque antes le dije Sebastián, me traspapelé con el ministro. Me pasa mucho que me confunden con Felipe y no me gusta. Oiga, un tema importante, bueno, Heraldo no respondió la pregunta. Usted le preguntaba al final si él como ciudadano estuviera en estas condiciones y tuviera que echar mano a algunos recursos, ¿qué preferiría hacer él? ¿O las medidas del gobierno o evidentemente sacar plata de su pensión? Diputado. Pero no me haga la pega, si le vamos a volver a preguntar si este programa todavía le queda. Sí, así que... yo respondo con gusto, Jorge, no hay problema. Más allá de lo que hagan los parlamentarios, yo creo que un temazo que se descubrió o que vimos más latente con esta pandemia, Chile a veces miraba con cierto desprecio la informalidad en Argentina y siempre las cifras hablaban de una gran informalidad en Argentina, pero que en Chile éramos más ordenados. Y lo que ha demostrado las postulaciones al IFE y justamente las postulaciones a este tipo de beneficios es que tenemos una informalidad que llega al 52%. El 52% de los trabajadores recibe parte o todo su ingreso en negro, como le decimos coloquialmente a la informalidad.
Y en ese caso es muy difícil llegar a esas personas porque no tienes cómo saber si en verdad redujeron sus ingresos. Lo que vi en Viña del Mar, por ejemplo, en restaurantes que llevan 30 años en la avenida San Martín, emblemático, habían garzones que llevaban 25 años trabajando en esos restaurantes emblemáticos y le decían a un notero de Chilevisión: yo llevo 25 años en la informalidad. Ni siquiera me pagan el sueldo mínimo y vivo de las propinas. Yo vengo a este restaurante en la informalidad absoluta. Entonces ahí tirarle la oreja a la dirección del trabajo, qué está pasando con los empleadores, qué está pasando con los mismos trabajadores que aceptan que los tengan todo ese tiempo, porque cuando vienen las pandemias y crisis como esta nos van a tocar más. Cuando vienen las pandemias el Estado tiene que ayudar y tiene que ayudar en base a lo que uno ganaba. Pero si es todo en negro, o el 52% en negro, se hace efectivamente muy difícil llegar a las personas correctas. Vamos a irnos a una pausa bien breve. Seguimos conversando contigo en directo a propósito de este debate que ya está abierto. Las medidas que propone el presidente de la República hoy para ir en beneficio de la clase media o el retiro del 10% de las pensiones de los chilenos. Quédense con nosotros, seguimos de inmediato.